vuestros móviles, coger vuestro Instagram y podéis decirle a todo el mundo que Merceditas, Academia Mera, ya ha sacado el vídeo de tasa de variación media. No os preocupéis, es muy fácil. Mirad el ejercicio que tenemos. Haya la tasa de variación media de la función igual a 2x cuadrado menos 6x más 2 en los siguientes intervalos. Vale, vamos a empezar con el primer intervalo que hemos puesto, el de 0 a 2. La fórmula de tasa de variación media del intervalo a b simplemente es tan fácil como hacer f de b menos f de a partido de b menos a. Vale, y me vais a decir, Mercedes, ¿qué es f de b? Bueno, no os preocupéis. ¿Qué es f de b? Vamos a ver. Habíamos puesto que vamos a trabajar primero en este intervalo, en el intervalo 0, 2. Por lo tanto, hemos dicho que la tasa de variación media es del intervalo AB, es decir, que el 0 en la nomenclatura matemática es A y el 2 en la nomenclatura matemática es B, ¿de acuerdo? ¿Qué es f de b? Será, por lo tanto, f de 2. Y lo hemos dicho muchas veces en clase, que es tan fácil como introducir en cada una de las x de nuestra función el número que nos manden. Pues tenemos 2 por x al cuadrado, pues pongo 2 al cuadrado. Menos 6x, pues pongo 6 por 2. Y más 2, pues más 2. ¿Cuánto da esta operación? Venga, sacamos las calculadoras a pasear de la cartera. Y si lo hacéis de cabeza no pasa nada. F de 2 sería el resultado menos 2. Vale, pues aquí en nuestra fórmula vamos a poner ya lo podemos poner, que tasa de variación media del intervalo 0, 2 es f de 2 menos, ahora veremos lo que es f de a, pero ya todo esto tenemos que f de 2 nos había dado menos 2. Bien, ahora vamos a hacer f de a. Volvemos a repetir el proceso, pongo una línea para que no os liéis. En el intervalo que habíamos cogido, decíamos que a era el primer número del intervalo, por lo tanto, f de a nos están pidiendo que hagamos f de 0. Venga, volvemos a poner la función. Decíamos que hay que introducir el 0 cada vez que tengamos una x en nuestra función. La vamos a poner aquí abajo, por si os liáis un poco. Menos 6x más 2. Vuelvo a repetir, ya sabéis que soy un poco pesada. Introducimos el 0 donde tenemos x. ¿Tenemos aquí x al cuadrado? Pues 0 al cuadrado. Menos 6 por una x donde hay x, le ponemos 0. Venga. Más 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí esto no estaría bien. Lo que he puesto está ahí, no estaría bien. La borramos, hay que ser precisos. Y hay que aprender a escribir bien matemáticas. ¿Qué tendría que haber puesto? F de 0, ¿verdad? Venga, pues esto, F de 0, sacamos las calculadoras o lo hacéis de cabeza y nos queda 2. Volvemos a nuestra fórmula. F de B, F de 2 menos F de A. ¿Quién era F de A? F de 0. Vale, ¿qué nos ha dado F de 0? 2. Y ahora vamos a la parte de abajo. B menos A, tan fácil como poner A es 0 y B es 2, pues ponemos 2 menos 0. ¿Cuánto es eso? 2. Pues 2 menos 2, si no me voy de cabeza, menos 4, partido de 2 es menos 2. Ejercicio completado. Venga, vamos a seguir con el siguiente intervalo, el 1, 2. Venga, seguimos con ese intervalo. Volvemos a escribir la fórmula. Tasa de variación media del intervalo A, B, muy importante memorizar las fórmulas, muy importante recordar que las matemáticas es estudio, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Repetimos, F de B menos F de A
partido de B menos A. ¿En qué intervalos nos han preguntado a nosotros? Nos han preguntado ahora en el intervalo 1, 2. ¿Vale? Pues nos lo ponemos. Tasa de variación media del intervalo 1, 2 es tan fácil como f de 2 menos f de 1 partido de... Bien, 2 menos 1 os he visto, ¿eh? ¿Qué tenemos que calcular aparte? Cambio el colar. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular f de 2 y f de 1. Lo habíamos explicado en el ejercicio anterior. Es tan fácil como introducir en nuestra función el número que nos piden en el lugar de la x. Es decir, ese 2 lo vamos a meter aquí y lo vamos a meter aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo. 2 por x al cuadrado, pues 2 al cuadrado. Lo teníamos hecho de antes, ¿eh? Pero bueno, si no sois pícaros y no lo veis, 6 por 2 más 2. ¿Y cuánto nos da esto? Que ya lo teníamos calculado de antes. Menos 2, si no me equivoco. Venga. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el 1. 2 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 2. Venga, calculamos. Vamos a ver si lo podemos hacer de cabeza. Y mira, casualmente también menos 2. Vamos a terminar ya nuestra fórmula. F de 2, menos 2. Menos f de menos 1, menos 2. Cuidado, los signos, los paréntesis. ¿Cuánto es menos 2 menos menos 2? Pues de toda la vida de Dios, 0. Partido de 1, 0. Venga, vamos a por el último intervalo. 2, 4, os doy unos minutos. Bueno, yo voy a cortar el vídeo. Vosotros darle al pause, lo hacéis y lo corregimos. Venga. 20 minutos después. Venga, nos quedaba solo el último, el intervalo 2, 4. Venga, vamos rápido. Tasa de variación media, repito. F de B menos F de A partido de B menos A. Siempre estamos hablando del intervalo A, B. Por lo que volvemos a repetir de nuevo. Tasa de variación media. ¿Quién es A? 2. ¿Quién es B? 4. Lo introducimos. F de 4 menos F de 2 partido de 4 menos 2. Venga, vamos a hacer f de 4. Volvemos a repetir, volvemos a insistir. ¿Qué es? Introducir el 4 en cada una de las x. Como lo habéis hecho ya, a ver si os da 10. ¿Os da 10? Venga, muy bien. 10 menos 2, ya lo teníamos hecho. Quedaba menos 2, partido de 4 menos 2. Cogemos nuestras calculadoras. 12 partido de 2, 6. Venga, ya podemos. Tirirín, tirirón, la Mercedita de la Huerta llegó. Chao.